durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Posiblemente ustedes no lo sepan, pero el 4 de mayo se cumplieron 46 años de un hito histórico, que seguramente dentro de muchos años tendrá el reconocimiento que merece la dimensión de este hito. El 4 de mayo de 1969, un hombre nacido en Mendoza, Mario Luis Rodríguez Cobos, Silo, pronunciaba una arenga conocida como la curación del sufrimiento, y lo hacía en un lugar muy particular, a los pies del monte Aconcagua, y no por elección, sino que la dictadura imperante en ese momento en Argentina había prohibido la difusión pública de su mensaje. Así entonces, rodeados de cientos de jóvenes y otros tantos gendarmes fuertemente armados, Silo daba su mensaje. Bueno, para conversar sobre Silo y su obra, nada mejor que dialogar con un siloísta. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Lía, muy bien. Gracias por la invitación. Luis Milani, miembro del movimiento humanista, un siloísta. Y sí, de los 46 llevo 44 impulsando las ideas. O sea que era muy jovencito. Muy joven. Te digo, era en el momento de la arenga era menor de edad todavía. Ajá. No estuve en la arenga. No estuviste en la arenga. Pero Yo tampoco. inmediatamente después, impulsando las ideas. ¿Qué te parece si para comenzar este diálogo escuchamos un fragmento de aquella arenga, La curación del sufrimiento? Con gusto. Vale. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Me dicen que la gente joven en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y del sufrimiento interno. Busca la droga como solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. Hermano mío, cumple con mandatos simples, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Impresionante la actualidad del mensaje, ¿no? Y emocionante. Y emocionante. Te cuento, Lía, además, que las autoridades policiales de la época
le dijeron a Silo, mire, usted si quiere hablar, háblele a las piedras. Con lo cual se fue a la montaña. Así Y es. con lo cual después se hizo todo un mito Sí. por haber hablado de la montaña, desde la montaña. Así que hay muchas cosas que no se conocen que fueron muy importantes para ese momento. Y lo de Silo tiene una actualidad extraordinaria después de 46 años. Yo creo que por lo menos la intelectualidad, parte, digamos, de la intelectualidad de este país no supo aprovechar el mensaje. Todavía estamos muy a tiempo, aunque él haya partido. La profundidad me parece que no se logró captar el mensaje de Silo. Y me parece que una de las dificultades más grandes que hubo y que sigue habiendo hoy es que para comprender en profundidad lo que Silo propone es necesario experimentarlo. Hubo mucha extorsión también, Luis, del mensaje. Y bueno, claro, porque Se lo persiguió, se lo prohibió, se lo difamó, hubo atentados, se mintió. hubo muertos, hubo exilados, pero sobre todo me parece que la dificultad más grande es que su pensamiento, lo que él propone, y va contra lo establecido. Claro. Entonces siempre tiene que haber alguna reacción. Es por otra parte un pensamiento totalmente nuevo, guste o no guste. Es nuevo el modo de estructurar la realidad. Es un modo distinto a todo lo conocido. Por supuesto que tiene influencias, porque el pensamiento de Silo no deja de ser un escalón en la escalera del pensamiento universal. Pero te cuento cosas que por otra parte vos las conocés muy bien también. Pero él, por ejemplo, en él vamos a encontrar a Proudhon, a Husserl y a Buda. Y eso crea problemas, crea problemas, porque esas cosas tienen que estar separadas, así se las ve. Entonces, creo, por otra parte, que no fue estudiado su pensamiento todavía. Por lo menos por cierta parte, te digo, de los intelectuales y de este país. Porque claro que hay otros países donde ha sido muy reconocido y acá no lo sabemos. Y Bueno, por ejemplo, en la Academia de Ciencias de Rusia en el 93 le otorgó el título honoris causa, claro, porque resulta, cosa que tampoco se sabe mucho, que hubo mucha afinidad entre Gorbachov, el pensamiento humanista de Gorbachov, Sí. y el pensamiento humanista de Silo. Tal es así que en la Academia de Ciencias de la todavía Unión Soviética hubo un grupo que se puso a estudiar el pensamiento de Silo. Inclusive se creó un club que se llamó de Intenciones Humanistas. De ahí derivó un reconocimiento hacia Silo con el premio de honoris causa. Doctorado honoris causa. Doctorado honoris causa. Ahora te voy a contar también una anécdota para que veas y sigamos con el tema que traíamos. Acá, obviamente, se dio a conocer eso, estamos hablando de 1993. 93. Acá se dio a conocer a los medios de difusión. Pasó algo extraordinario, pero que muestra claramente las dificultades para comprender este pensamiento. La parte cultural del diario La Nación, que es una de las partes más interesantes que tiene este diario, con algunos periodistas interesantes, no creía que este premio se lo había dado la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. ¿Y qué hizo? Llamó a la Embajada Argentina en Moscú para ver si era cierto. Qué vergüenza. Una vergüenza. Qué vergüenza. Una vergüenza que hizo quedar muy mal a otros. Claro. Bueno, esto ilustra, de algún modo, lo que pasó con este pensamiento, pero me parece importante decir con ciertos sectores. Sí. Con ciertos sectores. Sí. Te voy a contar otra cosa, que vos te la acordarás muy bien. Porque el pensamiento de Silo llegó a las distintas capas sociales, no tiene dificultades. Cuando vos fuiste elegida legisladora para la capital federal, seguramente lo vas a acordar, te vas a recordar esto, las mesas donde el Partido Humanista logró mayor cantidad de votos fueron
en Villa Lugano y en La Recoleta. O sea que su pensamiento de ningún modo tiene que ver con clases sociales, Sí. Es un pensamiento muy amplio. Y también, ya para los de nuestra generación, porque los jóvenes hoy no lo van a recordar, hubo unas pintadas que ejemplifican muy bien el pensamiento de este sabio, allá por la década, finales de la década del 60, comienzo del 70, muchos lo van a recordar, pero viejitos como nosotros, más aún, hubo unas pintadas con un círculo y un triángulo. En todas partes del mundo, además. En todas partes del mundo. A muchos les llamaba la atención, algunos Muchísimo. no profundizaron, no indagaron, pero en todas partes del mundo, al mismo tiempo, se hicieron Así esas es, pintadas. algunas decían sí, los otros no decían nada. Sí. Algunos creían que era porque se parece al símbolo anarquista, algunos pensaban que Claro, era... Bueno, no, esas claro. pintadas eran del siloísmo. Y esas pintadas, ese triángulo representa la transformación que propone Silo, que se trata de 3 revoluciones simultáneas, que es en el campo social, en el campo político y en el campo cultural. Pero el campo cultural, entendido como la transformación del individuo que hace la revolución. Claro. Para ponerlo en palabras simples, si nuestro partido lucha contra los monopolios, nuestro partido también dice que el monopolio, el principal problema de un monopolio es la cabeza que tiene que impulsa el monopolio. Y estará muy bien tener leyes antimonopólicas, pero hay que hacer algo con lo que está adentro de esa persona. Y esta es la novedad en el pensamiento de Silo, y es que no solamente se ocupa de la revolución social y política, sino del revolucionario que quiere hacer la transformación. Porque él dice que lo que tengas adentro se va a manifestar afuera. Así es. Y que lo que hagas afuera te va a influenciar adentro. Y por esa línea de acción y de pensamiento, a los integrantes del Partido Humanista nos llamaban como los raros de la política, ¿no? Porque planteábamos esa transformación personal y social simultánea. Bueno, éramos raros, digamos, hacíamos trabajo interno, hacíamos reflexiones, meditaciones, pero no se alcanzaba a entender el sentido de esa formación y de esa acción. La obra tan amplia y profunda de Silo es muy difícil sintetizarla, pero a lo mejor, digamos, podrías como marcar algunos ejes que den cuenta de la amplitud y de la profundidad de su doctrina. Sí, yo creo que todavía, hoy la gente joven está comprendiendo lo que él dice, yo creo que todavía no se comprende, y creo que uno de los impedimentos más grandes es que no es solo una ideología, uno está habituado a comprender ideologías, pero su pensamiento es necesario experimentarlo. Porque no es solamente una cuestión, hay una experiencia, por ejemplo, muy interesante, que es necesario hacerla, donde uno puede experimentar que la realidad interior y la realidad exterior, o el mundo exterior y el mundo interior, son una estructura. Eso ya comenzó hablando los Husserl hace mucho tiempo. Entonces esa experiencia es muy, muy importante para comprender la revolución que él impulsa. Porque es una experiencia personal, no es solamente una ideología. En épocas donde además las ideologías van cada vez para atrás. Esa triple revolución. Esa triple revolución. Entonces, yo comprendo que las cosas nuevas, se puede estar a favor o en contra, pero las cosas nuevas siempre traen alguna dificultad para ser comprendida. Pero, en épocas como esta, de gran desestructuración, donde me parece que estamos de frente a un mundo nuevo, muy representado por las nuevas generaciones, me parece que se presentan situaciones diferentes y mucho más favorables para su comprensión. Creo, además, que todo lo que él escribió, son muchos los libros, no tenemos tiempo acá, me parece, de comentarlos, pero la mayoría de las
predicciones que él hizo ya Claro. han pasado. Claro, esa es una característica también, ¿no? Que él se adelantó, digamos, más que acontecimientos, a verdaderos procesos sociales, que él los anunció, todo el tema de las consecuencias de la aceleración del cambio, y bueno, y todo eso después se produjo. Es muy, muy impresionante esa capacidad también que él tenía, ¿no? Como de ver a futuro. Sí, y no era un mago. No era un mago, era esa mirada procesal, ¿no? Exactamente, no era un mago. Pero eso nos transmitía, además. Tampoco un gurú. Claro. Ni tampoco un gurú. No, Claro. todo lo contrario, un gran estudioso. Y estoy seguro de eso, una persona muy inteligente, pero no entendiendo la inteligencia como una cantidad de datos acumulados, sino la cantidad de relaciones que establecida con pocos datos. Y me parece que ahí está el secreto de su inteligencia. Él definía de algún modo la inteligencia como la capacidad de establecer relaciones entre los datos que se tienen, y no tanto la cantidad de datos que una persona puede acumular. Pero desde ¿no? la caída del muro de Berlín, bueno, ni hablar de la violencia, ni hablar del tema de la violencia, hace ya más de 40 años le decían que fuera a hablar a otros lugares del mundo. En el país más pacífico del mundo, decía la dictadura en ese momento, que le fuera a hablar a las piedras, ¿no? Efectivamente. Porque este era el país más pacífico del mundo. El tema de la no violencia, ¿no? Él lo plantea como un tema. Es un eje central. Importante. Pero el enfoque que él lo toma, la violencia es la traducción, digamos, del sufrimiento, la traducción de ciertas contradicciones internas que tienen las personas. Por eso es interesante. Claro. Combatir la violencia no se va a combatir solamente aumentando la seguridad. No, porque hay una bomba interna que hay que desarticular. Por supuesto que ese es un gran trabajo, es un trabajo social, pero comprender a la violencia solo en sus aspectos externos, no creo que no vaya a resultar algo, y además no es lo que él plantea. Claro. Ahora, por supuesto que se necesitan leyes. Por supuesto que se necesitan leyes. Sin duda. Pero hay una bomba que está adentro que hay que resolver. Y eso es lo que él plantea simultáneamente. Por eso es la revolución simultánea. Hay un tema que para mí es, digamos, es central en cuanto a las consecuencias que de eso se derivan. Y es que él define, él accede a una nueva concepción de lo humano, ¿no? Eso es parte de su doctrina, digamos. Su doctrina que comienza con la existencia humana, pero define además una nueva concepción del humano. Efectivamente. ¿Cómo, digamos, dentro de estos ejes que planteabas vos para describir un poquito o sintetizar su doctrina, ¿cómo crees o qué crees que ese es digamos, el lugar fundamental que ocupa esta concepción? Es que yo creo que, bueno, primero es humanista. ¿Y por qué es humanista? Es que pone como valor central al ser humano y no retrocede un solo milímetro. Sí. Ninguna cosa por encima de eso. Sí. Y ordena todo su pensamiento con esa prioridad. En ese sentido es fundamentalista. Claro. Es fundamentalista porque pone como... Y además es integralista. ¿En qué sentido? Parece que fuera un musulmán. Pero... porque se ocupa de todos los campos de la vida. Sí. Por eso también todas las acciones que se llevan en el mundo ocupan todos los campos, del campo cultural hasta el campo educativo, la salud. Es un pensamiento que da respuestas a todos los aspectos de la vida. Y en todos los aspectos de la vida ordena todo desde el ser humano como valor central. Nada por arriba de eso. Entonces puede tratar a las Fuerzas Armadas, puede tratar... Sí. Bueno, hay que leer su bibliografía, que es muy amplia, y no se mueve un milímetro de eso. Bueno, todos los campos de la existencia humana, incluido el campo espiritual. Él hace todo un desarrollo con el mensaje de Silo de los últimos años, ¿no? Efectivamente, porque para él no hay un mundo externo y un mundo interno, hay un solo mundo que nuclea las dos estructuras. Y actúes hacia afuera o actúes hacia adentro, vas a encontrarte con modificaciones. Y si avanzas afuera, mejor. Si avanzas adentro, mejor. Eso es lo que él propone. Eso es novedoso porque en el mundo o están las religiones o están los movimientos sociales. Claro. Entonces siempre fue muy difícil. Esa compartimentación, fue ¿no? acusado de gurú por un aspecto. Claro. Y bueno, como difícil de comprender. Y otros decían que quería ser presidente de la República. Efectivamente, efectivamente. Que todo lo que estaba buscando era ser presidente de la República, una Efectivamente. desproporción absoluta.
Pero las nuevas generaciones Captan otra cosa. Captan otra cosa. Las nuevas generaciones captan otra cosa. Ajá. Es lo que piden, es lo que quieren, es la experiencia. Y creo que hoy, más que nunca, es muy actual su pensamiento y mucho más respetado que hace 46 años. Nos queda poquito tiempo, pero para nosotros, digamos, para los siloístas, humanistas, bueno, él era y es un maestro, ¿no? En general la imagen que hay de los maestros, de los guías espirituales es bastante distorsionada. Efectivamente. Cortito, ¿cuál es tu experiencia, digamos, con ese maestro sabio, humilde, bondadoso? Es una buena persona. Muy difícil ser buena persona. Sí, absolutamente. Muy, muy difícil. Absolutamente. Es una buena persona. Eso justamente que decíamos antes son atributos de una buena persona. La humildad, La solidaridad. la bondad, la compasión por el otro, La generosidad. la generosidad. La generosidad. Y él reunía... No, una muy buena persona. Y él reunía todos Tan esos difícil atributos. ser buena persona. Así es. Luis, Yo me emociono. Sí se nota. Elegimos para cerrar esta nota, que habitualmente el entrevistado da un mensaje a la audiencia, que el mensaje final lo dé él, Claro, lo dé Silo. claro. Te invito a verlo. Claro. Estamos al fin de un periodo histórico oscuro y ya nada será igual que antes. Poco a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día. Las culturas empezarán a entenderse. Los pueblos experimentarán una ansia creciente de progreso para todos, entendiendo que el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. Sí, habrá paz y por necesidad se comprenderá que comienza a perfilar una nación humana universal. Está todo dicho, ¿no? Muy bueno. No hace falta agregar nada. Solo agradecerte, Luis, por tu testimonio, bueno, en el Día del Testimonio. Claro, claro, vale la pena. Vale la pena, ya Vale lo la creo. pena. Gracias, Luis, muchas gracias y con ustedes nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.